Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast de Mujer 2020. Mi nombre es Alejandra Abdo y hoy estoy muy contenta de alternar este espacio que es para ti con Marisa Molina y pues tener una invitada especial que aparte pues queremos mucho en Mujer 2020 y que ya nos ha acompañado en entrevista y fortalecer mucho, yo creo que el tema de finanzas, que hoy en día, si bien pues todos estamos viviendo esta situación que bueno, pues no teníamos considerado, que nunca habíamos vivido, creo que es también un momento de oportunidad para aprender más, para conocer estrategias que nos ayuden a alcanzar el bienestar financiero. Doy la bienvenida tanto a Marisa Molina, que me encanta que esté conmigo en esta entrevista. Bienvenida, Marisa. Encantada de estar aquí con ustedes, con Brendis, contigo, Ale. Y Gracias. gracias a ti y a Brenda Macías. Ella es experta y diseñadora en esta estrategia, sobre todo en cuestión financiera. Bienvenida, Brendita. Muchísimas gracias, igualmente muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, con Marisa, con Ale, que bueno, pues en esta iniciativa que lo comentamos me encanta y me parece pues que es de gran valor. Gracias a ambas por esta participación. Pues ahora sí nos vamos a situar en lo que es nuestro tema, el ABC del bienestar financiero. Para todos, y lo comentábamos brevemente antes de entrar al aire, esta situación que hemos vivido en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, pues ha revolucionado nuestra vida. Nos ha cambiado la manera de ver muchísimas cosas y sobre todo también nos ha hecho mucho más conscientes, porque al estar en casa, muchos gastos que generalmente se hacían, por ejemplo, en gasolina, en desplazamientos, en situaciones de ese tipo, o incluso las salidas del fin de semana, bueno, pues ya no se están dando, pero se han dado o se han disparado otros patrones de consumo que también nos hacen poner atención a lo que son nuestras finanzas. El tema de hoy es el ABC del bienestar financiero y qué mejor que conocer ampliamente, y eso es el objetivo de esta entrevista, conocer las alternativas que tenemos para fortalecer, en este caso, nuestra estrategia o nuestro plan a corto plazo, de aquí a lo que termine el año, de qué elementos tendríamos que estar integrando para alcanzar este bienestar financiero. Y pues me voy con la primera pregunta, Brendita, que en este caso Claro. es, como de forma directa lo abordé, ¿qué estrategia o plan a corto plazo podríamos implementar para alcanzar este bienestar financiero? Así es, Ale. Bueno, primero, lo más importante es conocer mis números. Si yo no tengo claro cuáles son mis números y lo que yo tengo, digamos, de ingresos en los próximos meses, difícilmente voy a poder conocer cómo reestructurar mis finanzas en caso de que las pueda reestructurar, cómo las puedo mejorar. Entonces, lo primero que yo pondría en este ABC es conocer mis números. ¿Cómo lo voy a conocer? Con base a un presupuesto. Si yo llevo un presupuesto, y eso yo pienso que es súper importante y no me voy a cansar de sugerirlo, de repetirlo, si yo conozco y tengo un presupuesto de todo lo que me va a ingresar y de todo lo que yo estoy generando de gasto, pues me va a ayudar a tener un panorama mucho más claro. Entonces es primero conocer mis números. Una vez conociendo mis números, pues hay elementos que yo tengo que empezar a integrar a mis finanzas, empezar a integrar a mi dinámica de un bienestar financiero que me van a permitir contar pues con esta tranquilidad en caso de una eventualidad. Entonces, hablemos de un fondo de emergencia, hablemos de la parte de elementos de protección, ya hablamos del tema del presupuesto, hablamos del tema de ahorro o inversiones que también se pueden hacer, entonces, y temas acerca de conciencia financiera, ¿sí? Entonces yo integraría estos elementos para empezar con el ABC de nuestro bienestar financiero. Brenda, ¿y qué elementos puedo considerar o podemos considerar para la salud financiera y bajar estos riesgos? Mira, Marisa, aquí es bien importante y es sumamente eh,
hacer una conciencia realmente, ya hablamos de, bueno, hacer el presupuesto y contar con mis números, ¿verdad? Mis números reales. ¿Cómo puedo integrar también a mi vida la parte de bajar el impacto de los riesgos que se vienen con toda esta situación? Sin embargo, estos riesgos no es nada más específicamente de la situación. Siempre han existido estos riesgos y ahorita los voy a mencionar. Sin embargo, viene a agudizar, digamos, algo derivado de esta pandemia que estamos viviendo. O sea, los viene como a hacer mucho más fuertes y en donde tenemos que tener mucho cuidado. Yo hablaría, por ejemplo, de la parte de la prevención en cuestión de la salud. Importante prever y presupuestar la parte de una protección a través de un seguro de gastos médicos, ¿sí? Porque en caso de enfermarme, no nada más del COVID, sino hay otras enfermedades que siguen existiendo. Entonces, que no me lleve a descapitalizarme, a, digamos, hacer que tenga que desprenderme de mi patrimonio o endeudarme, que eso es algo muy importante ahorita. No es momento de generar deudas de consumo. Entonces, eso nos ayudaría. Tal vez también considerar un tema de protección de mi familia, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo soy el sustento principal, si yo soy quien lleva la parte económica de mi familia y yo dejo de estar, ya sea en actividad o dejo de estar simplemente, ¿cómo puedo ayudar a bajar ese impacto, ese riesgo? Eso lo podemos ver a través de una protección de un seguro de vida. Y también considerar muchas veces lo más importante del patrimonio de una persona es la casa. Ahorita estamos resguardados el 100%, la mayoría de nosotros en nuestra casa. Yo pienso que nunca habíamos vivido como tanto tiempo en nuestra casa, el 100% de nuestro tiempo lo pasamos en casa. Entonces, muchos riesgos se pueden dar dentro de la casa y hay otros riesgos que probablemente pasen cuando ya empecemos a salir. Y eso yo lo cubriría a través de un seguro de hogar. Por ejemplo, el tema de accidentes que ahorita se pueden dar, eso lo podemos también minimizar con una protección de nuestra casa. La parte de las variaciones de voltaje que muchas personas, ¿por qué? Porque estamos consumiendo más en nuestra casa y pues están haciendo home office, estás consumiendo luz más de lo que normalmente consumimos. Ahora va a pasar y siempre pues hay una estadística donde pasando crisis económicas pues viene este tema de riesgo de robos. Entonces se incrementan también los robos a casas hogares. Entonces es importante como de esa forma bajar el impacto de riesgo que puede llevar esta situación. Brendita, pues me parece sumamente interesante todo lo que nos compartes en relación a cómo bajar estos riesgos. Yo en mi siguiente pregunta quiero ir al siguiente escenario, ¿no? Que es cómo, pues en este caso podemos fortalecernos y cómo podemos integrar este elemento de seguro de vida y de seguro que ofrece una protección de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque como lo mencionabas hace un momento, más allá del contexto de COVID, más allá del contexto de que estamos todos viviendo y que posteriormente pues va a pasar, creo yo que algo de lo que más afecta, por ejemplo, en este caso a las familias que tienen adultos mayores, a las personas que son jefes de familia y que trabajan por su cuenta, por partir de un escenario, por ejemplo, un papá que está como trabajando en esta situación de Uber y que a lo mejor tiene algún comercio, pero imagínate que esa persona o que ese abuelito se enferme y que no tiene esta protección, que no se enferme, que se enferme de cualquier cosa y que está a cargo todavía de una familia que tiene un rol fundamental y que en definitiva su salud se vea afectada, que tenga que estar en el hospital, lo que le va a generar primero en cuanto a la afectación, porque eso también es importante, ¿verdad, Marisa? Que cuando una persona se enferma toda la familia. Uh -huh. Y sobre todo, más allá de eso,
o sea, pues va también a enfrentar un gasto que va a representar una pérdida para esa familia y posterior a eso, si sales, porque sales de esa enfermedad, en ese escenario, pues vas a tener una situación de deuda muy fuerte. Estos elementos se pudieron haber evitado si a lo mejor yo hubiera tenido o hubiera invertido en mí, en un seguro de gastos, donde mi abuelito, mi papá, que tiene este riesgo, está cubierto y que también permite, porque estos elementos ahora son bien flexibles. Yo he platicado contigo que a mí me asombra que incluso ahora tienen una parte de inversión y una parte de beneficio médico. Entonces, qué padre que, oye, pues sí tengo esto, voy a pagar cierto deducible, que no es lo mismo que pagar los millones por enfermarme al hospital, que voy a pagar un deducible tal vez alcanzable pequeño, pero también voy a estar invirtiendo. Entonces, a mí me gustaría profundizar en esto. Este elemento del seguro de gastos médicos y del seguro de gastos médicos mayores y de inversión, ¿cómo puede ayudarnos a alcanzar este bienestar? Aquí, bueno, Ale, son varios elementos. Yo siempre promuevo la parte de la prevención, ¿verdad? Y eso vamos a hablarlo desde lo que yo menciono cuando les digo un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, no te va a prever de que te enfermes o de que fallezcas. O sea, no hay un seguro que te diga, tienes el seguro y ya no te vas a enfermar. No. ¿Qué estamos protegiendo? La parte de nuestro patrimonio económico. Eso es lo principal. Entonces, aquí hay que considerar elementos también de momentos de nuestra vida, ¿verdad? Porque también cuando ya estamos a lo mejor en una etapa, digamos, arriba de los 60 años, pues hay que considerar un tema, un presupuesto mayor al tema de salud. Entonces, aquí yo lo que yo sugeriría es buscar la asesoría adecuada acorde a mi elemento de mi situación que estoy viviendo, ¿sí? ¿Cuánto es mi capacidad de pago? Porque una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que podemos pagar. Entonces, considerar mi capacidad de pago, considerar también mi edad, porque son elementos que se toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, o tal vez empezar a hacer un fondo que me permita a mí considerar este tema de salud, ¿verdad? En caso de que yo ya no sea sujeto a una cobertura de gastos médicos, porque también hay un elemento, un factor que es la edad, y pasando cierta edad, pues ya no soy sujeto a que me consideren. Entonces yo tendría que estar ahí haciendo ese elemento digamos, un colchón para el tema de salud. Y bueno, aquí es importantísimo, si yo estoy en una etapa productiva, si yo puedo tener y tengo una capacidad de pago, una capacidad de ahorro, me encuentro en una situación, digamos, eh, que todavía financieramente lo puedo integrar y repito, haciendo un presupuesto, pues considerar esta situación también, considerar este punto de protección, ¿verdad? Que es sumamente importante porque realmente hay dos formas de atendernos médicamente aquí en México, es o pagas de manera privada, si no cuentas con un seguro, tú vas a pagar, o sea, del dinero va a salir de tu bolsillo. Si lo tienes, pues qué afortunado. No, normalmente no sucede así, es un dinero que te estás desprendiendo de él o te vas a endeudar, que es peor. O bien está la seguridad pública, que pues no es desconocido para nadie, que tiene sus deficiencias y que tiene sus riesgos también. Entonces, aquí es cómo integro, primero es saber en qué situación me encuentro y solicitar una asesoría que me ayude a tener un panorama, porque siempre hay algo que se va a ajustar a nuestro bolsillo, a nuestra capacidad de pago y es tomar una acción, ¿verdad? Si no pregunto, si no me asesoro, si yo pienso que a lo mejor un seguro es muy caro, pues así me voy a quedar con esa idea. Pero entonces, ¿cómo me adelanto y cómo tomo una acción que me permita a mí conocer y saber qué opciones tengo para cubrir esta parte? Considerando este aspecto de lo que ahorita acabas de compartir, Brenda, sobre la importancia que tiene el ver las alternativas y las opciones que tenemos para asegurarnos, quiero preguntarte, ¿cómo podríamos asegurarnos de un fondo de ahorro de emergencia? Ok, Marisa, mira, es muy buena pregunta. Y quienes nos dedicamos a
tema financiero, siempre el tema fondo de emergencia o el elemento fondo de emergencia va a ser un pilar en nuestras finanzas. ¿Cómo puedo? Y tengo que saber para qué es un fondo de emergencias, como su palabra lo dice, para emergencias, que puede ser desde cuento con un seguro de gastos médicos y a lo mejor lo tuve que utilizar, bueno, hay un deducible que tengo que pagar, es una aportación que yo tengo que hacer, entonces el fondo de emergencia está para eso. Oye, se me descompuso el auto y lo tengo que llevar a arreglar, porque también es parte de mi elemento para yo generar ingresos, entonces el fondo de emergencia sirve para eso. O hubo una descompostura en mi hogar y hay algo que se tiene que arreglar que a lo mejor no está dentro de un elemento de un seguro de casa que pudiera bajar ese impacto, pues también lo tengo yo que arreglar y tiene que salir de mi dinero. Considerar un fondo de emergencia, ¿qué pasa si definitivamente, yo les digo, imagínense y vámonos al extremo donde no recibo un solo peso, donde no tengo un solo peso, pero tengo cuentas por pagar, recibo la luz, pues yo como todos los días, como me llega el servicio, no es como que, perdió el trabajo, ahora ya no va a haber de gasto de agua, de luz, de gas, no, eso sigue. Entonces, este fondo de emergencia hay que irlo haciendo y se va a hacer, por ejemplo, cómo yo lo integro a mis finanzas, puede ser una con mi ahorro periódico, la otra es cuando yo recibo, digamos, ingresos adicionales o ingresos extras, porque a lo mejor si yo trabajo por una empresa, pues me van a dar un aguinaldo, me dan el fondo de ahorro, la prima vacacional, algunas utilidades, si es que las recibo. Si yo me dedico tengo un ingreso variable, bueno, pues a lo mejor tuve un muy buen mes y recibí más allá de lo que en promedio he recibido los últimos 6 meses. Bueno, eso es ahí con esa parte, si yo voy tomando una parte de esos ingresos extras, más lo que yo puedo hacer como hábito, entonces así puedo integrar ese fondo de emergencias que sugiero sea por lo menos de 6 a 12 meses, ¿verdad? De nuestro gasto fijo, de lo que nosotros tenemos como gastos, considerar esa parte. Así es. Perfecto, Brendita. En el caso de lo que mencionábamos al inicio, que Marisa planteaba, esta situación de los riesgos que hay que considerar siempre. Yo quiero llevar allá mi pregunta. Hoy en día estamos pues en casa, así es esta situación, es esta realidad. Y bueno, como tal, el consumo de ciertos servicios en casa también ha pasado, digamos, los estándares que antes generalmente teníamos. Se han puesto estas cifras ya en una situación de exceso, por ejemplo, en el caso de las familias que tienen 2, 3 hijos y que cada una a lo mejor tiene un equipo de cómputo, que a lo mejor están pues con este calor los climas prendidos. Todas estas situaciones pues son patrones de consumo atípicos que no se daban antes porque pues cada quien tenía, bueno, su labor, salía, pero más allá de eso, hoy en día por también este consumo excesivo, todo lo hemos vivido, de repente se están dando estas situaciones la variación de voltaje, el cambio, el ajuste de los voltajes, que a veces incluso dañan los equipos. A mí me pasó la semana pasada, el equipo de cómputo se dañó. Entonces, y fue por una situación de este tipo. Entonces, ¿cómo podemos, en este caso, considerar dentro de nuestra estrategia o nuestro plan para lo que resta de este año, integrar un elemento que nos dé seguridad en ese sentido? Porque particularmente la gente se va con el tema de un seguro de casa y piensan que solamente es para la casa, pero tiene muchísimos más alcances y te lo digo personalmente porque yo tengo el seguro, la póliza de mi casa y bajo esta situación puedo proteger, por ejemplo, el televisor, puedo proteger mi equipo de cómputo, puedo proteger inclusive situaciones que de repente la gente, un vecino me preguntaba, dañé a alguien o estaba yo pintando y dañé la barda de alguien más. Bueno, también ahí entra una situación de responsabilidad civil que también te da tranquilidad en ese sentido. Entonces,
hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué sería importante considerar, sobre todo en estas situaciones que hoy se están dando en consumos excesivos y que pueden no solamente dañar nuestro patrimonio, más allá de una computadora o una televisión, sino que también nos den esa seguridad? Ok, mira, Ale, aquí vamos a separar un poquito la parte del objeto de lo que es un seguro de casa. Un seguro de casa es para proteger los riesgos que existan dentro de mi hogar y como bien lo mencionaste, no está limitado a, separando un poquito la parte de consumo para que quienes nos escuchan tengan claridad y del alcance de un seguro, ¿no? En la parte del hogar, como te comentaba, pues sí, ahorita los riesgos que se viven es a lo mejor muchos más accidentes en casa, quizás la parte de pues la variación de voltaje que pueda dañar nuestro equipo de trabajo, que pueda dañar nuestro refrigerador, la pantalla, algo que nos va a descapitalizar para reponer eso. Entonces, son de los elementos que ahorita se están viendo que ha tenido mayor riesgo y que las personas han estado solicitando, ¿verdad? En esta parte. También veo yo pues el riesgo que tenemos con las crisis se vienen, como te comentaba, un incremento en robos, tanto en robos a casa habitación como también robos fuera de nuestro hogar. Entonces, también traslademos esa parte de protección. Si yo salgo, llevo mi bolsa y en mi bolsa llevo mi celular y llevo parte de mis pertenencias y mis objetos personales. ¿Y qué pasa si me roban? También eso se extiende, esa protección se extiende. Entonces, hablemos un poquito de cómo bajar el impacto en esos riesgos que se pueden dar derivado de toda esta contingencia y considerar que pues son bastante amigables en su precio, o sea, no son para también que las personas conozcan y sepan que eso totalmente se puede ajustar a un presupuesto mucho más económico de lo que pudieran gastar en reponer una pantalla o un celular, ¿verdad? El celular también. Y bueno, por el otro lado, tomando la parte del consumo excesivo, bueno, ahí esa parte, digamos, no la cubre un seguro de casa. Sin embargo, yo como entraría una conciencia de, pues si estoy en mi hogar, pues cómo buscar bajarle a ese impacto financiero de la luz y más ahorita que ya el verano está en puerta y cada vez se va a dar, si se da en elementos normales, ahora pues en una situación así, todavía más. Entonces, pues ahí entraría más bien una conciencia de mi consumo en casa, conciencia de mi ahorro en casa y de esa forma bajarle el impacto del costo o del gasto que estoy teniendo fuera de lo habitual en servicios dentro de mi casa, ¿verdad? Perfecto. Brenda, hablar del tema de finanzas me invita a pensar también que cuando hablamos de finanzas hay que incluir el tema del ahorro. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué tipos de ahorro debo de considerar que pudieran hasta significar un ensayo de un ahorro futuro? Claro, Maris, es una muy buena pregunta y me encanta, o sea, porque yo lo que invito a las personas es a que el ahorro, primero, no es para nada, primero es como quitarnos esta tabú de que pudiera ser aburrido o pudiera no ser, lo ve a veces una persona como, ay, tengo que ahorrar entonces, al hacerlo divertido, y voy a este punto, es cuando nos establecemos metas y objetivos. Entonces, yo lo que recomiendo es establecernos metas, ahora sí que de adelante hacia atrás. ¿Cómo? Empezando por una meta a largo plazo, después por mi meta a mediano plazo y a lo último a mi meta a corto plazo. Porque si lo empiezo al revés, es muy probable que mi meta de corto plazo se coma una parte de mi dinero de largo plazo. Entonces yo siempre sugiero invito a las personas a hacer mis metas a largo plazo, después de mediano y a lo último de corto. Entonces, con esa parte, pues yo me voy sintiendo motivada al ver que pues estoy cumpliendo
de esa forma, porque a veces queremos dejarlo de largo plazo en el último momento y pues ahí ya no es largo plazo, o sea, y ahí ya a veces nos agarraron con los dedos en la puerta y ya a veces el factor tiempo es un elemento súper importante que hay que considerar. Entonces, así establecería yo la parte del ahorro y verlo el ahorro como algo que me motive, ¿verdad? Algo que es sumamente importante integrar en nuestras finanzas personales, en nuestras finanzas familiares y que verdaderamente el ahorro, les digo, el ahorro es como un oasis en medio del desierto. Ahorita te aseguro que muchas personas que quizás lo hicieron y tengan un ahorro y lo están utilizando. ¿Por qué? Porque quizás se quedaron sin trabajo, quizás están viviendo un gasto que no veían venir, etcétera. Cualquier situación, el ahorro es el oasis en medio de este tipo de situaciones. Interesante concepto y sobre todo muy reales. Te da un respiro, un aliento y, pues la verdad te ayuda a sobrellevar pues cualquier problema o situación que se te pueda presentar. Pues me encanta que esta pregunta del ahorro que planteó Marisa haya quedado antes de mi pregunta porque va muy alineada y va a esta situación de conciencia financiera que ahorita lo planteabas desde el escenario de consumo excesivo en servicios. Ahora yo quiero abordar este tema que a mí que me encanta, que es el análisis de datos. De manera reciente les compartía que pues se ha dado como información a la gente que estamos en esta situación de marketing digital, que saliendo de esta situación de COVID y que todos empecemos a regresar eventualmente a nuestras vidas y a disfrutar, se va a dar, y esto no es solamente una proyección, es algo fuerte de lo que cual se está hablando en este mundo del marketing, la cuestión de esta situación de experiencias, ¿no? Estuvimos, quieran o no, 2 mesecitos detenidos ahí en stand-by, en casita, que a lo mejor la pasamos bien, otros trabajamos mucho, pero al final del día estuvimos tal vez sin ir al cine, sin viajar, sin a lo mejor, no sé, salir a cenar los fines de semana, sin ir a tu clase, que te encanta ir a tu clase, sin lo que ustedes quieran. Yo me voy a la situación que involucra experiencias, ¿no? Dicen que saliendo de esta etapa va a ser muchísimo más fuerte la situación de un consumo sin conciencia. ¿Por qué? Porque es como estar privados de algo, como el pajarito, el gatito que no deja salir y de repente le abres la puerta, pues se quiere volver loco, ¿no? Y vas a gastar más y vas a querer salir todos los días, la gente que sale todos los días y que el juevesito y el viernesito y el sabadito. Y también, oye, es que pues no había comprado ropa, es que no había viajado, no había comprado tickets o boletos de avión, no, es que, o sea, ya me quiero ir, o sea, estuve 2 meses, ya me quiero ir de viaje, ya quiero estar allá en la playa tirado, me hace falta. Entonces, todas estas situaciones nos van a ir o nos van a llevar a todos de manera colectiva a que, bueno, si a lo mejor veías el viaje pasar ahí en internet mientras tomabas un webinar en este tiempo, ahora es lo compro y me voy. No es, ay, déjame veo, no, pues ya. O sea, me voy ahorita porque qué tal que nos llega otro COVID y ya no alcancé a ir, ¿no? Entonces, bajo esta situación, todo va a ser en el eslogan de nunca la playa fue más bonita, nunca el sol calentó más, nunca el refresco te supo mejor, nunca el boleto de avión estuvo más al alcance de tu mano, es ahora o nunca. Es el eslogan que siento que nos va a llegar a todos de forma colectiva. Cómo esto, es bien importante poner atención, nos va a llevar a un consumo probablemente irresponsable y también un nivel de endeudamiento que no debemos generarnos, porque sin duda alguna corremos muchos riesgos, Brenda. ¿Qué opinas en relación a esto? Ay, Ale, bueno, ¿qué te puedo decir? Primero, bueno, eso es algo que sin duda, para muchas personas, si no estamos conscientes de nuestro presente, probablemente antes de habernos resguardado en nuestra casa o algo, probablemente se quedaron con ganas de, ay, no viajé aquí, no hice esto, me faltó tiempo para esto, etcétera, etcétera. Entonces está el antes de lo que te quedaste con ganas y probablemente, pues, el después va a ser, ahora lo tengo que hacer porque el día de mañana no sé qué suceda. Sí, efectivamente, el día de mañana no sabemos qué sucede, pero nuestro presente hoy nos está indicando
que precisamente ese consumo excesivo o esa situación de consumir todo y de pensar que todo lo necesitamos, en realidad no es así. Tenemos que hacer esta conciencia, este despertar de que al final sí es bueno el vivir experiencias que nos alimenten a compartir con personas, sí es bueno pues el conocer otros lugares porque pues te da este panorama general y te abre pues más tu forma de ver la vida, etcétera. Sin embargo, el extremo, la parte desmedida, la parte de no considerar estos elementos financieros que ya mencionamos, como el primero, establecer mis metas a largo plazo, mi fondo de emergencia, la parte de mi protección y solamente poner nuestro recurso económico a ese tipo de experiencias eventualmente nos va a llevar a una crisis en donde no necesita haber una pandemia, va a ser mi propia crisis económica, va a ser mi propio pozo financiero que estoy cavando, en donde yo no voy a tener, a lo mejor voy a estar súper endeudado. Te aseguro que ahorita personas que están, a lo mejor que ya venían de un endeudamiento, ahorita no quisieran tener esa deuda, ¿verdad? Entonces, si no visualizamos esa parte que es importante, generar una conciencia financiera, tener claro las prioridades, si solamente estamos consumiendo, consumiendo, consumiendo y no estamos ahorrando, no estamos invirtiendo, obviamente la riqueza financiera nunca va a llegar a nuestra vida. Nunca vamos siempre vamos a estar, y aquí hay un elemento muy fuerte que a veces yo les digo, viviendo, como dice Robert Kiyosaki, la carrera de las ratas. Así es, suena fuerte, pero haz de cuenta que estás persiguiendo el queso y no paras y estás en tu ruedita y así vas a seguir si no estableces esa parte de límites también. Y sí podemos vivir experiencias, claro que podemos viajar, claro que podemos tener cosas, pero todo con una conciencia de que yo ya hice mi tarea antes y está en mis posibilidades de gasto, ¿verdad? No estoy gastando más de lo que yo gano, ¿sí? Porque eso me va a llevar eventualmente a una crisis personal y nadie va a ser responsable más que nosotros mismos de eso. Entonces, sumamente importante que hagamos, oye, si a lo mejor me quedé con ganas de viajar y ahora lo quiero hacer, bueno, establece tu meta, Súmalo haz a tu tu objetivo a corto presupuesto, plazo, a largo plazo. cumple tu objetivo sin Fíjate, descuidar, ¿ah? sin descuidar lo esencial de las finanzas personales, lo esencial del ahorro, la parte de largo plazo, la parte del mediano plazo y haz tu meta a corto plazo, ¿sí? Pero sí se puede hacer, nada más que no salga de lo que puedes pagar, de lo que puedes sin haber hecho tu tarea antes, ¿verdad? Brenda, cuando te escucho hablar y responder sobre el tema de la conciencia financiera que Ale nos hace en este momento, te hace a ti en particular, me invita a pensar, conciencia es como hacer un alto y ponerme a pensar en qué necesito hacer o qué elementos necesito hacer y esto me invita a educarme de alguna forma. Me invita a encontrar esas alternativas o esas opciones que quizás desconozco en este momento, porque ayer escuchaba a una persona que hablaba sobre la importancia de educar en la incertidumbre. Y en este educar en la incertidumbre, justo el tema de las finanzas, que no sabemos qué puede suceder o qué puede pasar, si justamente nos planeamos a saber que contamos con un oasis, como hablabas ahorita del tema del ahorro, si consideramos la cuestión de considerar esta conciencia financiera como otro elemento y la educación financiera, ¿qué necesito? Como cuáles serían esos primeros pasos? Porque obviamente la educación financiera pues es bastante amplia y podría tomar muchísimas Sí, horas, ¿no? sí, sí. Sin Nunca embargo, dejas de aprender. ajá, ¿cuáles serían, Brenda, esos pequeños pasos que serían detonadores para moverme y direccionarme a esa visión también a largo plazo, a mediano y a corto, que me lleven a ir creando esta educación financiera o a ir adentrándome en crear esta educación financiera?
Claro, Marisa, y excelente pregunta porque, bueno, es partiendo desde ahí como se empieza todo y las personas empiezan a tomar esos pequeños pasos que después se convierten en grandes resultados. Y primero, bueno, pues es de quién voy a pedir ayuda o de quién voy a asesorarme. Muchas veces en finanzas, oye, le pides la asesoría a lo mejor a la amiga o al amigo que está invirtiendo en no sabe qué o en quién sabe qué cosas y resulta que a lo mejor le está yendo muy bien y a lo mejor la persona empezó a hacer lo mismo que la amiga, que el amigo, que el tío, que la tía, etcétera, pero resulta que no se siente tan a gusto porque no era lo que él estaba buscando o lo que ella estaba buscando para empezar, ¿no? Entonces, lo primero que yo invitaría a las personas es que busquen asesoría profesional primero, de personas que nos dedicamos a esto. Entonces, partiendo de ahí, ¿por qué? Porque con la experiencia podemos entender que todas las personas somos distintas y todos tenemos distintos proyectos de vida, todos tenemos distintas necesidades, todos tenemos distintas metas. Entonces, después, pues partiría por la parte de la lectura, ¿verdad? Empezar a entrar en libros que son básicos en cuestión de finanzas personales, que Recomiéndanos les pueden... algunos, recomiéndanos Bueno, un algunos. básico es básico, padre rico, padre pobre, Ya lo ¿sí? leí. Entonces, eso es algo que debería estar en nuestra lectura de finanzas, ¿verdad? Entonces, partiendo ahí, buscar esta educación, porque yo te aseguro que en las escuelas, y también si hay algún director, algún directora de escuela, alguien, integrar la parte de educación financiera a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros pequeños, va a ser sumamente enriquecedor para ellos y para nosotros también, porque el día de mañana ellos van a empezar a generar un ingreso. Entonces, yo invitaría a las personas a que enseñen a sus hijos a empezar a ahorrar. Esta parte de educación financiera es, pues obviamente, asistir a cursos, a talleres. Entonces, mientras más y mejor educado yo esté, mejores decisiones voy a tomar, ¿verdad? Hay básicos, entonces empezar a hacer un presupuesto sería como mi primer paso, pero nunca he hecho un presupuesto. Cómo lo hago, Brenda? A ver, bueno, pues vamos a trabajarlo y con la parte de la asesoría, bueno, pues hacer a conciencia ese presupuesto. Entonces, la educación, eso, y tiene que ser constante, tiene que ser de siempre. Y hay un punto muy importante que yo les digo, en la conciencia financiera, en la educación financiera es, sí nos vamos a amarrar el cinturón, va a haber épocas donde nos tengamos que amarrar el cinturón, pero después vamos a ver que ese cinturón lo vamos a ir soltando, y no porque estemos más obesos, sino porque simplemente hemos alcanzado esos pasos. Yo voy a estar en una figura en la que yo quede y me voy a sentir muy a gusto como llevo esas finanzas. Entonces, eso sería parte de integrar, y mientras pues más educación financiera exista, mejor bienestar va a haber para las familias, ¿sí? O sea, yo siempre les hago la pregunta a las personas con las que tengo oportunidad de platicar es, ¿cuánto tiempo llevas recibiendo un ingreso? Bueno, ahora imagínate que te trasladas desde el tiempo que empezaste a trabajar. Imagínate que tú hubieras ahorrado, no sé, 1,000 pesos de hace 20 años, de hace 10 años, de manera sistemática mensualmente. ¿Cuánto impactaría el día de hoy? El tiempo es sumamente importante. Entonces, hacer esa conciencia. Yo estoy segura que México es un país muy rico. Hay que educarnos financieramente para que verdaderamente bajemos el nivel de pobreza que existe. La educación es parte de eso, parte de lo que nos va a ayudar a, les digo, yo quiero que haya personas ricas, pero conscientes de su dinero. ¿Cuánto tiempo nos dura el dinero? Nos dura un mes, una quincena, un día, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos crecer? Eso es importante saberlo hacer. ¿Cómo hacemos crecer nuestro dinero? Y eso pues se vuelve en un círculo virtuoso en nuestra vida financiera.
¿verdad? Prendita, al oírte hablar de la cuestión de educación financiera, viene a mí que muchas veces nuestros papás o la gente adulta en nuestra vida, los adultos mayores generalmente, la abuelita o el abuelito te decían, es que siempre tienes que tener un doctor, un carpintero, un abogado, un no sé qué de confianza, ¿no? Yo a estas figuras sí sumaría un diseñador financiero, un experto financiero en tu caso. Creo yo que sería así, de que tengo al nutriólogo, tengo al que al de la agencia de viajes, tengo así lo pondría. ¿Por qué? Porque es parte de los objetivos de nuestra vida, sobre todo lo que compartías de sumar a esta cultura financiera. Es un compromiso de todos, o sea, México es uno de los países más ricos en cuanto a gastronomía, diversidad cultural, a tradiciones, y estamos acostumbrados a trabajar y a trabajar mucho, y más la gente del norte, que la verdad trabajamos bastante. Hace poco leía unos datos que generalmente al norte del país las personas tienen de 2 a 3 empleos. Y esto no es porque sean pobres, no, es porque les gusta trabajar. O sea, es una cultura de tienes tu proyecto, estás trabajando para una empresa y aparte eres consultor y aparte das asesorías y aparte das clases y aparte y este tema es algo que nos habla muy bien de lo que hacemos, de lo que somos como mexicanos, ¿no? Entonces, ahora sí, el retomar esta figura de la conciencia financiera, pues va a hacernos construir o hacernos esta estructura o esta estrategia algo más alcanzable, algo que incluso, como decías, vamos a disfrutar y que no van a tener que pasar 50 años para decir, sí, mijita, fíjate que, pues sí me hice millonaria, pero fueron 50 años de ahorro. No, o sea, realmente fue algo que hiciste consciente y algo que te sirvió en el mediano y largo plazo, a mejorar mucho tu calidad de vida y a estar muchísimo más tranquilo. Que si esto pasa, que si, y esto lo tenemos todos entendido, esto va a pasar. Todos vamos a salir de esta y vamos a regresar y vamos a empezar a hacer nuestras vidas, pero no vamos a ser los mismos. Entonces, es ahí donde esto que decía Marisa, tan importante la educación en este tiempo de incertidumbre, nos hace voltear y decir, me voy a asesorar, voy a pedir una asesoría, voy a entrar a este curso, a este diplomado de finanzas, y no quiero decir que me voy a convertir en un erudito, pero sí voy a conocer mis patrones de consumo y me van a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces eso es bien puntual y que también al ratito nos vas a compartir tus medios de contacto y toda la capacitación que ustedes dan también, mucha de ella de forma gratuita y pueden acceder a diplomados, a talleres, a conferencias y eso es maravilloso. Así Y es. es una ayuda que puedes capitalizar muchísimo. Yo he estado en algunos de ellos y bueno, Marisa creo que ya se va a sumar también. Sí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, creo yo Claro que que sí. también es cobrar esta conciencia y este despertar que todos necesitamos. Pues antes de cerrar, con mi última pregunta para ya terminar con esta entrevista, voy a un elemento que tú mencionaste dentro de la conciencia financiera, donde también vamos a sumar a esta estrategia o este plan a corto plazo, la inversión. Mucha gente oye la palabra inversión y piensa, no, es que tienes que tener los millones. No soy Carlos Slim, no soy ni el tío Slim, ni no soy no sé quién para, no, es que, o sea, no puedo, no puedo, o sea, no, tienen como la palabra inversión ligada con un no, que esa es una creencia limitante, Mm, ¿verdad? es correcto. Y sobre todo que es una situación habitual y dicen, no, es que, o sea, no, tú me dices que invierta y cómo lo voy a hacer, o sea, si estoy al día y no sé qué, bueno, la situación de una inversión va más allá de una situación que a lo mejor quieras palomear, ¿no? Va una situación de conciencia que también te va a ayudar en una vida futura. Yo analizaba, por ejemplo, esta estrategia de inversión para mi futuro, para mi yo del futuro, y decir, bueno, pues yo quiero que mi yo del futuro tenga estas cosas, tenga esta Claro, condición de vida, tenga que a los 65 años, a los 70, tenga este estatus de vida, que pueda ir, acceder, tener estos servicios. Pero tengo que empezar ahorita a pensar en esa Alejandra del futuro y a proveerla a través de esta inversión. Entonces, a eso quiero llegar. ¿Qué elemento como inversión mínimo básico tendría que estar integrando? ok. Aquí es sumamente importante que va a depender mucho de mi objetivo
financiero, mi objetivo de vida. Como te comentaba, yo empezaría por mis metas a largo plazo. Entonces, mientras más pronto lo integre, mientras más joven esté, es la realidad. O sea, no es lo mismo ahorrar 1,000 pesos a los 20 que ahorrar 1,000 pesos a los 40, o sea, invertirlos. Entonces, primero es también conocer qué perfil, porque cada uno, siempre, todos tenemos un perfil de inversionista. Todos somos, podemos ser conservadores, podemos ser más agresivos, más arriesgados. Primero saber cómo soy inversionista, para qué quiero invertir, asesorarme en de qué formas puedo invertir mi dinero y como tú lo dices, afortunadamente eh, las, eh, las inversiones, el sector financiero ha cambiado en México, se ha mejorado para que personas que puedan tener a lo mejor una acumulación o puedan hacer una acumulación con cantidades, te estoy hablando de menos de lo que te cuesta un café de la sirenita Mensual, el gasto de la sirenita. diario, o sea, exactamente, menos de eso pueden las personas invertir. Sin embargo, es sumamente importante conocer el factor tiempo es clave y mi objetivo y cómo me considero como inversionista. Hay perfiles que se pueden hacer para saber si soy muy conservador o si soy más dinámico, me gusta más la parte del dinamismo en la inversión y de esa forma, bueno, pues ya vas explorando e integrando qué es lo mejor para invertir. Sin embargo, yo siempre recomiendo la inversión en todo nuestro elemento financiero. ¿Y se puede lograr? Totalmente de acuerdo. Pues Marisa, tus comentarios finales en relación a este tema antes de irnos con los medios de contacto y formas de comunicación con Brenda, por favor. Pues Brenda, tu tema me invita y ojalá que a muchos de nosotros nos invite a poder encontrar en esto la invitación a hacer los primeros pasos para la educación financiera. Segundo, considerando bajo esta toma de conciencia y saber que tenemos la posibilidad de crear este oasis o ampliar y hacer más grande este oasis de ahorro según la circunstancia que cada una de las personas pudiera estar viviendo. Y aquí, más que todo, es estar considerando el ir un paso adelante con una conciencia presente, el ver a futuro con una conciencia presente. Y lo interesante, me gustó mucho la analogía que hiciste sobre el cinturón, lo maravilloso que se siente tener el cinturón cómodo. Entonces, entonces quizás voy por momentos a ajustarlo y de alguna manera va a haber otros momentos donde ya no me voy, no sé en qué momento sucedió, yo ya estoy cómoda con ese cinturón o quizás ya no ocupo el cinturón y me siento cómoda porque he justamente hecho esos ajustes, que esos pequeñitos ajustes son los que hacen la diferencia. Me llamó mucho la atención esto último que dijiste. Podemos empezar con desde lo que invertía o para comprar un café, ahora lo puedo invertir para justamente algo que me puede traer un beneficio a largo plazo y la satisfacción que sucede cuando hacemos estos pequeños cambios o estos pequeños logros. Es impresionante la emocionalidad que sucede en el momento en que estoy haciendo esos logros pequeños que van a traer un gran beneficio, un gran impacto. Cuando yo veo este tema desde la visión del coaching, es maravilloso que la persona se proyecte con aquello que espera, con aquello que busca y en el tema financiero que es básico. Esto a mí me invita como madre a pensar en la importancia que tiene desde hoy ser un modelo de cómo llevo mis finanzas y desde ese modelo invitar a que mis hijos lo puedan hacer también. Muchas gracias Brenda, gracias Ale por la invitación de hacer esta entrevista que fue tan maravillosa. Gracias Brenda por tu aportación de una manera sencilla, puntual y profunda a la vez. Gracias. Gracias a ustedes, encantada. Por favor, compártenos tus medios de contacto, cómo estás en redes sociales, cómo la gente te contacta, cómo pide, pues ahorita ya hay que ponernos pilas en esto, una asesoría, ahora sí una cita y asesorarse. Creo que también perderle el miedo a esta situación de citas, de que es que cuánto me va a costar. Creo que tienen que informarse, tienen que, como con el doctor, tener esta alternativa para tener
sin duda alguna, información valiosa de los expertos, de la gente que te puede ayudar en toma de decisiones. Entonces, por favor, tus redes, medios de contacto. Muchas gracias, Ale. Claro que sí. Pueden encontrarme en YouTube, me encuentran como Bren Macías. Ahí van a ver videos de muchos temas financieros y pues demás tips que les pueden ayudar. Y en Instagram y en Facebook como Pigma Life, @PigmaLife, es PIGMALIFE. Perfecto, Pigma Life. Pigma Life. Tanto en Facebook como en Instagram, ¿verdad? Instagram, así es. ¿Algún correo electrónico, Brenda, por favor? Sí, claro que sí. Me pueden enviar un correo electrónico también a brenda.macias@pigmalife.com. Perfecto, Brenda. Pues mil gracias y sobre todo por compartir ambas este maravilloso tema que creo que a todos nos deja una conciencia más plena de lo que va a ser nuestro actuar en el momento en que también pues todo se reactive, estar mucho más conscientes del aquí, de la hora, de mi presente, como bien lo decía Marisa, para que este presente nos haga tomar mejores decisiones de nuestro futuro, de lo que va a ser construir nuestra estabilidad financiera y nuestro bienestar financiero en un futuro no muy cercano y por ahí cercanito. Pues gracias a ambas, gracias por Marisa. este espacio y por compartir con nosotros. Y bueno, pues nos despedimos de este episodio para Mujer 2020. En un momento más corto la transmisión para YouTube y posteriormente para el podcast. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a las dos. Gracias. Muchas gracias.